Bueno, comenzamos la clase. Este, bueno, estuve viendo los trabajos, creo que se los devolví. Eh, Me interesaba básicamente entrar ya en el siglo XX, que es cuando cuando quedan establecidas las características del mundo actual. Es decir, si bien han cambiado mucho las relaciones de poder en las etapas que ustedes han visto hasta ahora con relación a la actualidad, es decir, en las últimas décadas, hay una configuración del mundo básica, estructural, que se mantiene, que es la categoría de el Estado-Nación, Estado Nacional como el sujeto preponderante de las relaciones internacionales. Estaba leyendo ya desde anoche y en los diarios de hoy que el día 30, 31, que va a tener lugar en Roma la próxima reunión del G20, del grupo de 20 países que de alguna manera integra a los países más poderosos con algunos países de desarrollo medio, y es un grupo que Argentina integra también desde hace unos cuantos años. Ustedes recordarán que creo que fue en el año 2018 que Argentina fue sede de la anterior reunión del G20. ¿Se acuerdan que se habían cortado las calles? Bueno, estaba leyendo que los presidentes de Rusia y de China van a participar de esa reunión, pero lo van a hacer de manera virtual, no van a concurrir a Roma. Cierta prensa internacional lo lee eso como una especie de protesta, de desaire frente a Europa, pero fundamentalmente frente a los Estados Unidos, en un momento donde Estados Unidos ha firmado junto con el Reino Unido y que el Reino Unido ya hoy no es Europa, es decir, no es la Unión Europea, y junto con Australia han firmado un tratado de defensa para poder controlar las aguas del mar de China, donde hay una serie de conflictos limítrofes, pero básicamente, más que los conflictos en sí mismos, de lo que se trata es de establecer un control sobre el área. Así como hay más de 800 bases militares de los Estados Unidos desplegadas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es decir, la pretensión de sentirse una potencia mundial los hace tratar de dominar las distintas áreas geográficas del planeta, ¿no? Por eso es tan difícil, por ejemplo, conseguir, a pesar de las tantas votaciones que han existido en los organismos internacionales respecto de, o que le imponen, le indican al Reino Unido sentarse pacíficamente a la mesa de diálogo para conversar con Argentina la disputa de soberanía que existe sobre Malvinas, el Reino Unido se rehúsa a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque hay intereses estratégicos de la OTAN, que es una organización, la sigla es Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar que se forma también unos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, que establece una especie de pacto entre
los países capitalistas de Europa en ese momento y los Estados Unidos, por eso lo que los une es el Atlántico Norte, también está Canadá, como una manera de controlar esa área, que en ese momento era el área más poderosa, más activa económicamente de todo el planeta, de la posible expansión soviética, que era en ese momento la principal causa del capitalismo en aquel momento, era tratar de evitar la expansión del otro bloque. Y desde luego eso le generaba a los Estados Unidos la obligación, el compromiso de controlar todas las Américas. Es decir, de que no saltara ningún resorte flojo en América. Por eso la reacción tan terrible que tienen los Estados Unidos cuando en plena Guerra Fría, en 1959, se produce el triunfo de la Revolución Cubana, pero no exactamente en el momento del triunfo, porque Estados Unidos consintieron de alguna manera esa revolución, porque se trataba, el régimen de Fulgencio Batista era un régimen que ya estaba como que había cansado a los Estados Unidos, había saturado a los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a refrescar un poco la isla, pero ¿qué es lo que sucede? Que los que habían triunfado en esa revolución, a los pocos meses, se alinean con la Unión Soviética. Es decir, no era que era un cambio de gobierno, pero no de sistema, sino que lo que produjeron fue un cambio de sistema. Y los tenían ahí, enfrente. Por eso se producen varios intentos de invasión de los Estados Unidos a Cuba, y se produce una crisis muy grande en 1962, cuando la Unión Soviética coloca misiles nucleares en Cuba, apuntando al territorio de los Estados Unidos. Eso fue el momento de mayor tensión militar en la Guerra Fría, que puso al mundo al borde, se decía en aquel momento en la prensa, al borde de la Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente luego hubo conversaciones, pactos y demás, se retiraron esos misiles. Estados Unidos también retiró algunos misiles que tenía apuntando a Polonia, que era un territorio controlado por la Unión Soviética, y bueno, y el mundo siguió adelante, con tensión, pero sin guerra, ¿no? Por eso, Guerra Fría. Bueno, entonces, tanto China como Rusia, de alguna manera, señalan con la no presencia física en la reunión del G20, señalan una toma de distancia por una cantidad grande de factores de tensión que se están poniendo, que está poniendo básicamente los Estados Unidos, que le cuesta muchísimo tolerar que ya no es una potencia única, como se creía en los años 90. Es decir, en 1989 cae el muro de Berlín, es decir, se reunifica Alemania, y a partir de allí se va produciendo un proceso de liberalización de todo el mundo socialista. Liberalización quiero decir ir abrazando rápidamente las ideas liberales, ¿no? Salir del esquema socialista, del control estatal de la economía, de la planificación, del partido único, y llegar a un modelo que era el que habían impuesto los Estados Unidos triunfando en esa guerra fría, que es el modelo de la libertad de mercado en términos económicos y la democracia plural, representativa en términos políticos. Se produce eso y los Estados Unidos dicen, bueno, ganamos la Guerra Fría, todo el mundo se va a organizar de una misma manera. Pero resulta que no fue exactamente así. Primero porque ese derribo de la frontera
este-oeste, es decir, de una frontera vertical que dividía los dos grandes bloques, lo que hizo fue de alguna manera mostrar otra división que estaba subyacente, que existía, pero que no se veía tanto porque estaba como tapada, eclipsada, digamos, por el conflicto entre los dos grandes bloques, que era el conflicto norte-sur, es decir, el conflicto entre riqueza y pobreza, entre mundo desarrollado y mundo subdesarrollado. Entonces, esas nuevas tensiones comienzan a aparecer. Pero a la par, se estaba gestando el desarrollo de una nueva potencia. Es decir, como la mayor energía de los Estados Unidos estaba concentrada en la disputa con la Unión Soviética, se les pasó por alto, es una manera de decir, no le dieron la importancia que finalmente iba a tener el desarrollo de China. Y hoy entonces la disputa es con China. Pero resulta que China ha restablecido una alianza con Rusia. Entonces hay todo un eje eurasiático, porque ustedes imagínense, 1.400 millones de habitantes en China y 17 millones de kilómetros cuadrados del territorio ruso, implican un eje que indudablemente pone en disputa la hegemonía única, unipolar, que los Estados Unidos pensaban que tenían en el mundo o que iban a tener en el mundo a partir de 1990-91, cuando se produce la caída de la Unión Soviética. Ahora, aun cuando todas estas cosas han cambiado, lo que no ha cambiado todavía de manera drástica y definitiva es el papel de los estados. Es decir, tanto con un esquema como con otro esquema, los que siguen tratando de dominar o de controlar las relaciones de poder político en el mundo siguen siendo los estados. Pero lo que yo quería hacer con el material que ustedes vieron y con el que van a seguir viendo es llegar a esta conclusión que alguno de ustedes la puso, a mí me interesaba, están dicha en los videos que ustedes vieron, pero me interesa resaltar, y es que terminada la Segunda Guerra Mundial y aún en la disputa entre los dos bloques, la figura política central es la figura del Estado. El Estado es el que fija las pautas de la economía, de la cultura, de lo militar, etc. Pero al mismo tiempo se producen consecuencias que eran necesarias en ese momento. Una de ellas, crear organismos internacionales que de alguna manera ofrecieran un espacio, un ámbito donde poder dirimir los conflictos, que no se dirimieran en el teatro de operaciones militar, que ese fuera el último recurso, no el recurso de la guerra que había devastado al mundo, ¿no? En esos momentos. Y entonces se crean estos organismos internacionales, tanto políticos como económicos. Pero claro, los organismos internacionales de alguna manera comprometen a los estados, porque para algo uno firma tratados que establecen reglas. Entonces, después se obliga a cumplir esas reglas, porque si no, ¿para qué se firma un tratado donde se establecen reglas que uno no está dispuesto a cumplir? ¿No? Y al verse comprometidos a cumplir reglas, indudablemente eso opera como un límite al Estado. El otro ámbito donde surgen limitaciones al Estado, limitaciones no exactamente jurídicas, pero sí en términos de la realidad, es con el desarrollo de los grandes movimientos sociales, ¿no? Es decir, movimientos que están guiados por causas
que van más allá de un Estado, como por ejemplo la causa de la sostenibilidad del medio ambiente, como por ejemplo la necesidad de poner algún límite a la carrera armamentista, y la lucha de las mujeres, en un principio, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, no del siglo XXI todavía, en un principio, básicamente una lucha por ir equiparando derechos económicos. Es decir, todavía no estamos en la fase de la lucha contra el patriarcado, en términos culturales, en términos de una nueva situación. Cuando digo nueva situación me refiero nueva del verbo situar, es decir, una nueva ubicación de la masculinidad, la feminidad, la diversidad, la interseccionalidad, la transexualidad. Todavía no estamos en esa etapa. Estamos hablando de una etapa anterior que tiene que ver con la mayor presencia de la mujer en el ámbito público, ir saliendo progresivamente del ámbito que le tenía reservada la cultura tradicional, que era el ámbito de lo doméstico, ¿no? El hombre es el que provee los recursos económicos desde afuera de la casa, la mujer es la que administra el ámbito privado. Bueno, esa división comienza a debilitarse mucho con una mucho mayor presencia de la mujer en el mundo público, en el mundo del trabajo, en el mundo del consumo, en el mundo de la producción, y entonces necesita derechos económicos. Obviamente, todo este último tramo de la lucha del feminismo o de los feminismos es una lucha mucho más profunda, que ya va a las raíces mismas de la cultura, ni siquiera les diría en una religión o dentro de una política, de una religión o de un ámbito geográfico, sino que creo que alcanza a toda la humanidad con distintos ritmos, ¿no? Desde luego que no es igual la lucha que se da aquí, que se da en otros pueblos, ya sea del mundo árabe, ya sea de Extremo Oriente, no tiene la misma dimensión la lucha. Sin ir más lejos, leía hoy que el Parlamento de un país centroamericano como El Salvador acaba de archivar un proyecto de despenalización del aborto. Y ahí ya no estamos hablando de una cultura de otra religión ni de una cultura africana, sino de un país centroamericano que tiene raíces en algunos aspectos muy, muy similares a las nuestras. Pero sin embargo, el estadio de lucha del feminismo, de la decisión de la mujer sobre su cuerpo, etcétera, está en otro estadio, no está en el mismo que tiene en países como los nuestros o en muchos países europeos. Entonces, desde el ecologismo, desde el pacifismo y desde el feminismo, se genera todo un estado de lucha social, de reivindicación social, inorgánico, es decir, no es que tiene una administración, una secretaría de organización, un buró de conducción, no, son luchas sociales, son construcciones sociales que no están sometidas a una regla, sino más bien a una tendencia, pero que también le ponen límites al Estado. Y lo que finalmente nos dimos cuenta de todo esto, que le ponía más límites todavía a los estados, fue la expansión del capital financiero. Es decir, tanto desarrollo, tanto crecimiento, ¿qué es lo que hace? Genera también un margen de ganancia y de expansión de las empresas privadas, que, como habíamos visto en los trabajos sobre el marxismo, Marx decía, la libre competencia no lleva justamente a más competencia, por eso él describe las contradicciones centrales del capitalismo. La libre competencia lleva a mayor monopolio,
Porque, es decir, hay una etapa de competencia, pero en esa competencia yo trato de ocupar cada vez un lugar mayor en el mercado, de vender más productos para obtener más tasa de ganancia, y eso implica quitarle espacio a otros. Y entonces hay empresas que se van retirando del mercado y van quedando empresas únicas. Y el resultado de esto es el de los grandes monopolios y los grandes conglomerados, que obviamente también amenazan la soberanía de los estados. Y si no, fíjense puntos extremos, ¿no? Como una empresa privada o el servicio de una empresa privada, como Twitter, le cerró la cuenta al presidente de los Estados Unidos. Díganme si tiene más poder, lo privado o el Estado. Y no estamos hablando de un dirigente político de un país de segundo orden, ¿eh? Estamos hablando de los Estados Unidos. Y le cerraron la cuenta. O cuando la mayor parte de los estados en distintas organizaciones internacionales decidieron exigirle a los laboratorios que convirtieran a las vacunas en bien social mundial, es decir, que eliminaran los derechos de propiedad intelectual, porque no se puede éticamente anteponer un derecho económico a la salud del planeta, y sin embargo los laboratorios no lo hicieron. Y hoy tenemos países que están muy vacunados y países de distintas regiones del mundo que no han recibido prácticamente ninguna dosis de vacuna. Quiere decir que ahí el poder privado también se está expresando con más fuerza que los propios estados. Esta era una de las conclusiones, quizá una de las principales, que yo quería dejar asentada, digamos, con los últimos materiales que ustedes vieron. Y hay una segunda conclusión que confluye con esta, que está en los dos videos siguientes, que son, yo los titulé las causas, o mejor dicho, el contexto de la dictadura cívico-militar. Ahora no recuerdo si es solamente en Argentina o en toda América Latina, porque es un fenómeno que con distintas particularidades se da en toda la región, el de las dictaduras, que desempeñan un papel, que no se trataba únicamente de la dominación militar, se trataba de establecer un proyecto social y político, es decir, un modelo de sociedad que necesitaba para derribar todas las barreras de resistencia popular que pudiera existir a esos proyectos, necesitaba apelar al terrorismo de Estado. Pero el terrorismo de Estado no era el fin en sí mismo. El fin era establecer un determinado modelo de sociedad y que los países latinoamericanos desempeñaran un papel en el momento de transición que estaba transitando el mundo en ese momento, como mínimo el bloque capitalista. Transición de dónde hacia dónde, del capitalismo industrial al capitalismo financiero, de un sistema económico que está basado, el capitalismo siempre está basado en la misma cosa, que es la maximización de la ganancia. Pero, ¿de dónde surge esa ganancia? Bueno, hasta ese momento era de la transacción de bienes y servicios, pero de bienes tangibles, automóviles, turismo, esparcimiento, bienes de consumo, máquinas, herramientas para equipar las grandes empresas, eran bienes tangibles. Y por el momento del desarrollo tecnológico, todavía hacía falta muchísimo personal en las fábricas, en las empresas, para poder llevar adelante este ritmo de producción.
la fase financiera del capitalismo desplaza el leitmotiv de la toma de ganancia de la transacción de bienes tangibles a la transacción de bienes intangibles, es decir, a generar dinero con el dinero, no generar dinero con la venta de productos, o mejor dicho, con la venta de productos financieros, de derivados financieros. Quienes están en las carreras económicas de la facultad lo saben esto y lo han estudiado y o lo estudiarán mejor que yo todavía. Así que no les estoy diciendo nada nuevo. Y esa aceleración del ritmo de financiarización de la economía mundial es la que lleva en el año 2008 al estallido de las burbujas, primero de la burbuja inmobiliaria y luego eso se traslada a todo el campo de las finanzas internacionales. Por eso hay material bastante ilustrativo en el campus que vamos a ver seguramente en las próximas clases antes de terminar la cursada, porque en definitiva eso es lo que marca el ritmo, digamos, de la política internacional en estos momentos. Entonces, ahí ustedes van a ver dos videos que son justamente el contexto de las dictaduras, parte 1 y parte 2. Y el objetivo, digamos, la finalidad de esos videos converge, confluye con la de los anteriores, en el sentido de ver cómo los estados, y cuando digo los estados no me refiero a los gobiernos, sino me refiero a la figura de la autoridad política, va perdiendo terreno con relación al capital financiero. Es decir, es cada vez más grande el poder que va adquiriendo el capital financiero para disciplinar a la política que la política para disciplinar al capital. Esa es la conclusión y creo que por ahí pasa lo más profundo de la disputa geopolítica que se está dando en este momento. Yo diría que la discusión política o geopolítica en este momento es más profunda que China versus Estados Unidos, sino qué representa cada uno. Y uno representa la potencia del capital financiero que le impone reglas a los gobiernos y el otro representa que aun cuando hay elementos del mercado y de capitales privados, sigue siendo el Estado el que mantiene la capacidad para organizar a la sociedad y para planificar el desarrollo. Por eso hay tanto McDonald's en Estados Unidos como McDonald's en China, pero en China McDonald's no puede despedir empleados y en Estados Unidos despide un empleado cada 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay capital privado, el esquema de toma de ganancia es similar, pero la autoridad que controla y que disciplina la organización de la sociedad y del mercado es diferente. Es diferente, está regida por pautas diferentes. Por ejemplo, China ha construido acuerdos, tanto comerciales como de inversión, con todo el mundo, es uno de los principales contrapartes y primer destino de las exportaciones y de las importaciones de muchos países, pero no ha impuesto reglas políticas, como sí las impone el Fondo Monetario Internacional. El crédito que adquirió la Argentina en 2018 con el Fondo Monetario Internacional obligó a la Argentina a cerrar 3 ministerios. Es decir, le dice, yo te presto la plata, pero me tengo que asegurar que vos me la vas a devolver. Y para asegurarme que vos me la vas a devolver tenés que reducir el gasto público, lo que ellos llaman gasto público, ¿no? Para ellos la educación es un gasto, ¿no? No es una inversión, o la salud. Entonces se eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Trabajo,
y el Ministerio de Salud. Bueno, son distintas maneras de relacionamiento internacional. Entonces, yo diría que para la próxima clase, tener una devolución de los dos videos, de la parte 1 y la parte 2 de del contexto histórico de las dictaduras. Y ya para la siguiente lo que vamos a hacer es analizar las dos noticias que ustedes consideren en distintos portales, en distintos lugares que ustedes quieran analizar, en el área, en la sección internacional de diarios argentinos, en portales de noticias, que ustedes puedan analizar las dos, hacer algún comentario sobre, ustedes eligen dos noticias de política internacional actual y hacen los comentarios que quieren, cualquiera sea, desde lo que sea. Pero primero vamos a ver estos dos videos, así ya completamos el siglo XX y ya nos metemos de lleno en el siglo XXI y en la actualidad. Bueno, yo hasta aquí, por ahora, en esta primera intervención. Los escucho a ustedes, que me digan lo que quieran, hacer cualquier comentario, pregunta, lo que les parezca. Hola, profe, le hago una consulta sobre la devolución que dijo recién. ¿Serían las dos devoluciones en la misma carilla o se puede hacer una y una? No, una y una se puede hacer como quieran, como se sientan más cómodos ustedes. No, sí, se podría hacer una, no sé, para mí sería más cómodo una y una, pero si quieren hacer las dos en la misma y quieren mezclar, o sea, combinar las cosas, no, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Ah, listo, muchas gracias. La verdad, les va a llevar un tiempito, porque creo que no me acuerdo cuánto duran exactamente los videos, pero bueno, van a tener que tomarse un ratito para verlos. Y me hacen las dos devoluciones. Yo ahora lo pongo en el campus también. Y ya después nos metemos prácticamente en actualidad pura. Ya las próximas devoluciones van a tener que ver con el presente o con sucesos que acaecieron hace pocos años, pero que tienen repercusión directa sobre el presente. Y la nueva agenda, digamos, la agenda ambiental, hay un discurso interesante, sáquenle cualquier connotación electoral, pero hay un discurso interesante del presidente de ayer, creo, pero no les puedo decir exacto, es en una reunión que hay sobre el medio ambiente. A ver, porque a ver, es acá. Claro, en la conferencia, ahora me acordé, es en la conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo de financiamiento. Se hizo ayer una conferencia anual, es un organismo latinoamericano. ¿Y por qué me resulta interesante? Porque habla claramente de la deuda ambiental, o sea, de la deuda ambiental que tienen los países desarrollados respecto de los países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque hay un problema climático en el mundo que está generando estos desastres, entre otras cosas causado por la sobreexplotación de la naturaleza, tanto en el reino vegetal como en el reino animal.
En un caso ustedes tienen los incendios, la deforestación, la desertificación, eso desprotege a los suelos y genera fenómenos climáticos que agravan muchísimo los desastres naturales, los huracanes, las tormentas marítimas, los tsunamis. Y desde el punto de vista animal es muy probable que, más allá de cuál sea la causa específica, pero que el virus de la pandemia haya sido originado por una razón zoonótica, ¿no? Como se dice, es decir, a partir de un virus que se desarrolla en el cuerpo de un animal que es trasladado a lo humano por ciertas mutaciones, por ciertos procesos. Eso es así. Ahora, y frente a eso, las grandes potencias están tratando de poner altos estándares y altas metas. Como por ejemplo la economía verde que están pregonando muchos países europeos. Entonces, claro, ahora, y eso está bien, no es que esté mal. Pero los países subdesarrollados dicen, ¿y con qué dinero yo llego a estos estándares y puedo cumplir estas metas? Y más, me exigen cumplir las mismas metas que a los poderosos, pero yo no tengo la misma responsabilidad, porque nosotros con el desarrollo que tenemos, no fuimos los responsables de las emisiones tóxicas, de la contaminación del ambiente, de la emisión de gases tóxicos que envolvieron al planeta en el efecto invernadero y produjeron el calentamiento global. No somos igual responsables nosotros. Entonces, los países que son más responsables tienen que garantizar el financiamiento para cumplir esos estándares climáticos a los países menos desarrollados, porque no fuimos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista que me interesa, no es que le quiera dar ninguna connotación electoral, ni preelectoral, ni nada, sino el concepto que gira y además a partir de esto pide una nueva arquitectura financiera a nivel global, porque es imposible sostener con este nivel de endeudamiento la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, etc. Dicen, los organismos multilaterales, es más, ¿qué es lo que le está diciendo Argentina al Fondo Monetario? Señores, ustedes le prestaron dinero a un país que sabían que no se lo podía devolver. Entonces, ustedes también son responsables de que no haya capacidad de pago, porque ustedes sabían perfectamente que no había capacidad de pago y lo prestaron igual, ¿no? Entonces hay una responsabilidad compartida, ahí que tiene que reflejarse después en el acuerdo financiero. Bueno, nada, todo va hacia el mismo lugar, hacia que todos estos temas más actuales de las relaciones internacionales son los que vamos a ver en el último tramo de la materia. Entonces yo diría, esta próxima devolución y ya después entramos ya casi lisa y llanamente en todo el último tramo de la materia en las cuestiones del presente. Escucho, les escucho. Hola, profe, tengo otra consulta con respecto a las notas. ¿Cómo nos manejaríamos? La nota, la evaluación final, la nota Claro. de la materia, la nota que vas a tener en la materia. Exacto. Mira, yo voy teniendo un registro de la cantidad de trabajos que me han devuelto y la nota de concepto. Y al final hacemos un trabajito un poquito más extenso, un trabajo final integrador, donde yo les doy un material y ustedes utilizan para analizar ese material todas las herramientas que fueron adquiriendo en el cuatrimestre y las que traigan ustedes de su propio saber, etcétera, y lo evalúo. Y lo que sí les pido que ese sea un trabajo individual, que sea un trabajo que ustedes lo hagan ustedes por ustedes mismos. Sí, claro, entiendo.
y punto, no voy a tomar, la verdad que no tengo pensado tomar parcial. Después, si yo viera que es necesario una especie de conversación, no le quiero llamar coloquio, pero como para evaluar, eh, eso sí, es probable que, o sea, también, si yo viera, por eso, que es necesario que yo tenga una conversación con ustedes para que me expliquen alguna cosa del trabajo, para que la desarrollen un poquito más, para que me aclaren algo que quedó dudoso, o es decir, si yo tuviera alguna duda, eh, converso con cada uno de ustedes, con el que haga falta, con el que sea necesario, lo converso personalmente. Personalmente, quiero decir, individualmente. Eh, pero así sería. Yo junto más o menos la evaluación que hago a lo largo de todos estos trabajos más el trabajo integrador. Y de ahí saco las notas. Dale, perfecto, ¿Está, gracias. está Tenía la claro duda, ¿no? esto? Sí, sí. De ahí saco la evaluación final. Bueno, díganme si hay más comentarios. ¿Qué hacemos? Clic, clic. ¿Nadie tiene nada que decir? Profe, ¿qué tal? Me gustaría saber más o menos algunos portales para no tener en cuenta tanto la devolución que tenemos que hacer más contemporánea de la semana que viene, sino para ir leyendo por mi propia cuenta. Sí. Bueno, en general, por ejemplo, tenés los portales, las secciones internacionales de los portales clásicos de Argentina, ¿no? Básicamente de los diarios. Vos tenés Sí, Infobae, sí, que es la sección. sí, las Se va, secciones internacionales de los diarios comunes. claro, se van a dar cuenta del perfil que tiene, porque la verdad que si hay un portal que claramente va en una dirección donde todo lo que hace una potencia está bien y todo lo que hace la otra está pésimo, es Infobae. Se van a dar cuenta a quién representa, pero bueno, existe, está ahí, nadie tiene por qué. Sí, sí, Este, leer y analizar un poquito bueno, de cada uno. eh, después tenés Perfil, tenés Clarín y Nación y Página 12 y Tiempo Argentino que, eh, que expresan otra línea de pensamiento. O sea, Página 12 y Tiempo Argentino, otra línea dentro de los diarios. Después tenés a nivel más internacional, después tenés un portal interesante que se llama Nodal, que lo dirige Pedro Brigger, un columnista de política internacional de distintos medios. Eh, después tenés, y después tenés portales internacionales. Tenés la CNN, que obviamente representa a un país, y las agencias oficiales, tanto de China como de Rusia. Yo después se los mando le mando un listado. Tenés Rusia RT, no sé si es rt.net o rt. Que es Rusia Today, que es un medio de comunicación. Tenés Sputnik, otro medio de comunicación que tiene también que ver con Rusia. Tenés un portal en China, que yo después se los voy a mandar bien detallada la dirección digital. Y después tenés CNN, que representa también una mirada. Las agencias internacionales, Associated APF, que es una agencia española, Al Jazeera, que es una agencia de Medio Oriente. Así que yo después les paso un listado, ¿eh? Con Dale, las, buenísimo, con las porque páginas. me siento medio perdido en cuanto a lo que es contemporáneo, porque, bueno, todo lo que es la mitad del siglo XX
el siglo XX en general lo he visto, pero la verdad es que me siento medio perdido en cuanto a contemporáneo. Y después lo interesante es que ustedes evalúen, ¿no? Que ustedes vean lo que hay detrás de cada una de estas. El problema que tenemos ahora es que hay un montón de portales, por ejemplo, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times, que son diarios más que nada económicos, pero que también obviamente tienen noticias políticas, son pagos. El problema es que vos tenés que suscribirte, ¿viste? Para ver las noticias. Y eso no lo podemos, yo no les puedo indicar a ustedes. Los portales existen y el que se quiera suscribir se suscribe, pero yo no les puedo dar portales que no sean gratuitos. Así que después les hago un listado. Buenísimo, gracias. Me voy a anotar esto para poderlo hacer después. Bueno, ¿les parece dejar aquí o seguimos? Yo puedo escuchar cualquier otra pregunta, cualquier otra consulta. Por ahora no tengo consultas. Bueno, entonces yo me tomo este tiempo para anotar la consigna y dejar la clase colgada en el aula virtual y demás. ¿Eh? Y vemos, probablemente nos veamos la semana que viene, el próximo miércoles, yo les aviso por correo. Y en los eventos del portal de la facultad. ¿Eh? ¿Quedamos así? Bueno, profe, Bueno, genial. muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a usted. Hasta luego.